Bueno, vamos a comenzar. La primera cita que quiero compartirles, me parece pertinente mencionarla porque justamente esta frase, este extracto, refleja muy bien el concepto o todo lo que quiero abordar en esta primera conferencia. La filosofía que subyace a cualquier plan educativo social es realmente el alma y la parte vital de ese plan. Nosotros cuando entendemos el concepto de filosofía, tal vez desde donde estamos como mamás, ¿verdad? Sin profundizar en aquellas que quizá tengan cierta formación que les permita comprender, ¿verdad? O tener como muy claro el concepto de filosofía. Pero ciertamente esta frase nos lleva mucho más allá a ver que detrás de cada acción que hacemos le antecede un sistema de creencias. Si ustedes no tienen tan claro, tan fresco el concepto de lo que es filosofía, les voy a dar dos significados que nos aporta la Real Academia Española. Y una de ellas dice que es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Este concepto que les acabo de dar va mucho más allá, como podemos ver, de una simple cosa, ¿verdad? Pensamos que los filósofos son aquellos que se encargan, ¿verdad?, de impartir estas doctrinas filosóficas y demás, pero en realidad es que filosofía va mucho más de la mano con lo que nos ocurre en el día a día, ¿de acuerdo? Y aquí lo importante es resaltar que no nada más una filosofía va a buscar precisamente darle una explicación racional a las cosas, sino que además va a darle sentido a lo que hacemos. Aquí vamos a empezar a ver también que dentro de otros conceptos que encontramos en el mismo diccionario dice que es una manera de pensar o de ver las cosas, ¿sí? Por tanto, una filosofía, lo sabemos, no es algo material, es algo inmaterial, es algo espiritual, tan sutil como el poder de las ideas, ¿verdad? Que sembrada con suficiente constancia, ¿verdad? En un entorno casi completo de la vida va a poder formar en nosotros un sistema de creencias. Vemos que esto pareció ser esta advertencia que nos hace Pablo, ¿verdad? En el libro de Romanos, en el capítulo 12, creo que es un versículo muy conocido y manejado por cristianos, que nos exhorta precisamente a no conformarnos con este siglo, ¿verdad? Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el libro, por ejemplo, de Matthew Henry, que fue un ministro protestante del siglo XVII, él nos decía que particularmente esta cita hace referencia y una exhortación a la santificación de la vida cristiana. Una santificación que primeramente es interna, retomamos la parte de lo interno,
en nosotros, que luego entonces también impacta, ¿verdad?, a los miembros congregacionales. Nosotros que formamos parte de la iglesia particularmente, también se refleja esa santidad con ellos y una santidad en la sociedad. Aquí lo que me llama la atención es que este vocablo, esta palabra griega, donde nos habla de no conformarnos, también nos habla de una transformación. Y este vocablo de metamorfosé en griego es precisamente el mismo que se emplea para la palabra metamorfosis. Es decir, que aquí se nos está exigiendo no vivir al estilo de este mundo, ¿no? Eso es particularmente lo que nos dice. Y esta palabra de no os conforméis vuelve a presentarse en un contexto muy similar en el libro de Primera de Pedro, en 1:14, cuando nos dice que no debemos conformarnos a los deseos que teníamos antes cuando estábamos en nuestra ignorancia, que nosotros debíamos tratar de alcanzar la santidad, ¿no? Como Dios es santo. Él lo dice en este mismo libro. Aquí algo importante, pues sí resaltar que cuando nos habla de no conformarnos, nos está diciendo, y en el uso de este mismo término que les comento, no que íbamos a recibir otro cerebro, ¿verdad? No nos está hablando aquí de un cambio de cerebro, sino simplemente de una renovación de nuestra mente, ¿verdad? Una mente constantemente renovada. De eso nos habla y de eso se trata. Es claro que solamente una mente renovada puede discernir la voluntad de Dios para cada aspecto de la vida. De eso trata precisamente este versículo. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo parte de lo interior. Lo interior va a crear a su vez una cosmovisión en nosotros. Esta cosmovisión, recurrimos nuevamente al diccionario, ¿verdad? A la Real Academia Española, que nos dice que es una visión o concepción global del universo. Esta palabra de cosmovisión, pues no existió desde siempre, sino que fue acuñada y particularmente por una persona que tenía mucha preparación, muchos estudios, además de ser historiador, fue filósofo, psicólogo, también fue sociólogo, pero sobre todo llama la atención que fue hermeneuta alemán llamado Wilhelm Dilthey. Y aquí algo que creo que nos va a hacer conectar a las que ya estamos y conocemos la pedagogía y las que no la conocen todavía, pero que cabe aclarar y me gustaría hacer esta invitación de que vayan poniendo atención a ciertos términos porque se van a estar repitiendo de continuo en toda la conferencia y nos van a arrojar mucha luz para entender esta filosofía. Él dijo que las relaciones, las emociones, las sensaciones, ¿verdad?, producidas por la experiencia del mundo en un entorno o en un ambiente determinado va a formar la cosmovisión individual. Y es muy interesante también ver que precisamente él siendo un hermeneuta, y para quienes no tengan claro el concepto de hermeneuta, la hermenéutica es un arte de interpretar esa comunicación verbal, pero también la comunicación no verbal. Lo que hacen un hermeneuta precisamente consiste en que él recrea, ¿verdad?, todas esas interpretaciones que han salido y que han surgido principalmente del producto artístico, cultural y literario de algún tiempo, alguna época histórica. Él abstrae todo eso porque él consideraba precisamente que nosotros podíamos llegar a conocer la cosmovisión de un lugar a partir precisamente de su producción artística, mucho más particularmente de la literatura, ¿sí? Porque la literatura va a arrojar valores culturales, históricos e incluso filosóficos, más aún que los mismos tratados filosóficos. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que nos aporta precisamente el conocer un texto o acercarnos. Cabe mencionar también que él no fue el único autor que habló de la cosmovisión. Encontramos otros autores, entre ellos uno que también fue filósofo, fue psicólogo y fue psiquiatra además, que se llamó Lacan, el cual también nos dice que la cosmovisión no es únicamente nuestra percepción del mundo, sino que tiene que ver también con saber lo que el mundo es, pero lo que nosotros somos. De manera que es tan importante, evidentemente, el poder hacer y tener una conciencia de lo que esto es. Acá vemos también que las neurociencias también han hablado al respecto. Ahorita son muy famosas las neurociencias porque han dado, obviamente, con toda su tecnología, ¿verdad?, en el estudio del cerebro, pero también del sistema nervioso, han podido detectar muchísimas cosas que son relevantes incluso para el tratamiento de problemas. Pero las neurociencias, a principios más bien del siglo XXI, ya decían una muy certera definición de la cosmovisión, desde ese punto de vista ya más neurocientífico, más estudiado, más comprobado. Y ellos decían que
que la cosmovisión son esas normativas que han sido establecidas generalmente desde la más temprana infancia en el cerebro. Vamos aquí tomando algunos aspectos que vamos a reconstruir más tarde, pero lo importante aquí es también entender que las mismas neurociencias hablan de que el cerebro no reconoce lo que es real de lo imaginario. ¿Cómo funciona y opera esto para la cosmovisión? En que todas estas normativas que han sido establecidas en el cerebro van a ser la guía por la que la persona se conduzca. La persona se va a guiar por lo que ella cree, ¿sí? Es tan importante. Este mismo filósofo que les comentaba, Lacan, dijo que todo sujeto no habla, sino que es hablado. En esta frase que él dice, no hablamos, sino que nos hablan, o no habla, sino que es hablado. Entonces, como que llegamos a ese punto de pensar entonces nuestra individualidad, nuestra personalidad, ¿no? Incluso nuestro ego, ¿verdad? De pensar que, pues sí, efectivamente lo que decimos, lo que hablamos no es una creación propia, ¿no? Sino que estamos replicando lo que los demás dicen. Es así como que bastante complejo. Os Guinness, por ejemplo, otro autor decía que pensamos con nuestra cosmovisión, no en nuestra cosmovisión. Sí, ahí hay una gran diferencia. Pensar con, como empleando, ¿verdad? Como si fuera ese lente a través del cual miramos las cosas y no somos conscientes de eso, ¿verdad? No somos conscientes hasta que alguien viene a movernos esa estructura y entonces viene el trauma, el caos para nosotros. Sin embargo, esta cosmovisión va a ser tan determinante porque nos va a ayudar a creer o no creer, a determinar si algo es correcto o no es correcto. Vamos ahora a ver lo que Charlotte Mason nos hablaba. Aquí todavía hablando del tema de la cosmovisión, vamos a hablar de que Charlotte Mason ciertamente no habló del término cosmovisión como tal, mas sí lo empleó, ¿verdad? Empleó muchos instrumentos, empleó muchas ideas en relación a formar esta cosmovisión en el niño. En el volumen 2 de su obra magistral, que habla a los padres, se llama justamente Padres e Hijos, ella habla del poder inspirador de las ideas, pero también del poder inspirador de los padres. Aquí les va un ejemplo precisamente de cómo opera la cosmovisión, en un ejemplo que ella misma nos dio, en el que les voy a dar un poco de contexto, habla del momento de la crucifixión. Los judíos religiosos que participaron en ella estaban tan convencidos de lo que estaban haciendo. Ella dijo, la historia de la persecución es el relato de cómo las conclusiones inevitables a las que se llega mediante el razonamiento se hacen pasar por verdad. El acontecimiento del Calvario no se debió a un arrebato precipitado y loco del sentimiento popular, fue un triunfo del razonamiento. El resultado inevitable además de una consecuencia lógica. La crucifixión no fue criminal, sino del todo loable. Si es justo lo que es razonable, y por eso se endureció el corazón de los judíos religiosos y se oscureció su entendimiento. Realmente estaban haciendo lo correcto en sus propios ojos. Es algo maravilloso percibir los pensamientos dentro de nosotros que nos impulsan hacia una conclusión inevitable, incluso en contra de nuestra voluntad. ¿Cómo puede fallar en ser correcta esa conclusión que se nos presenta a pesar de nosotros mismos? Y bueno, si pusieron atención a esta parte, habla del razonamiento y decimos, bueno, la cosmovisión, el razonamiento, la filosofía, todo tiene que ver. No es muy escuchado hoy, ¿verdad? El tema del razonamiento, pero el razonamiento es algo real, algo que practicamos todos cada día, estamos haciendo ejercicios de razonamiento y el razonamiento particularmente necesita un material para funcionar. No nace de la nada, necesita material y justamente ese material que necesita son las ideas. Charlotte Mason nos hablaba del poder de las ideas iniciales. Ella decía que una idea inicial puede hacer que una persona, obviamente ejerciendo este razonamiento, pueda llegar a una conclusión correcta o incorrecta. Ya lo vimos, ¿verdad? Para los judíos que estaban participando, no era un crimen, era una acción loable. ¿Por qué? Porque la cosmovisión les fue formada desde muy temprana edad, de modo que estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Ella justamente habla de que muchos de los resultados equivocados en la historia han sido producto precisamente del resultado lógico al que les llevaron estos razonamientos, ¿sí? A distintas personas y en distintas épocas. Y en su volumen 6, ella nos dice que la lógica humana es una herramienta natural y poderosa, pero siempre está sujeta al error humano. Y lo vuelvo a repetir porque muchos consideran que porque es lógico está bien, es correcto, porque es razonable es correcto. Y aquí vemos que lo que ella dice y plantea es que la lógica humana es una herramienta natural y evidentemente es
poderosa, más siempre está sujeta al error humano. Es decir, no es falible, ¿verdad? Puede equivocarse. Luego, entonces, en el mismo volumen 6, de donde extraje esa cita, nos dice que los niños no necesitan que les enseñemos a razonar. Ellos razonan porque son personas. Esto parte de su primer principio. En el principio 1 ya nos dice que niños son personas, nacen con todas las capacidades, ¿verdad? Y aunque ciertamente siguen un proceso de maduración cerebral, esta maduración no les impide ser completos. De modo que nosotros no debemos enseñarles a razonar porque lo hacen. Debemos más bien hacer que ellos aprendan a reconocer falacias y a detectar el mal razonamiento. Este razonamiento no puede ser instruido, no puede ser educado con la misma cultura, no puede ser educado con lo que nosotros mismos creemos, y volvemos al punto. Tiene que ser educado con la misma palabra de Dios. Tiene que ser educado con la Biblia, porque es ahí donde encontramos objetividad, universalidad y confiabilidad en las Escrituras. Entonces, voy a hacer aquí una aclaración muy pertinente, considero, porque cuando yo hablé del versículo 12:2 de Romanos, del libro de Romanos, yo no quiero decir que el niño debe ser santo en el modo bíblico, porque sabemos que en el modo bíblico la salvación no viene de nosotros, la salvación viene de Dios, la santificación viene de Dios. Es parte de ese equipamiento que nos da el Señor. Sin embargo, sí estamos hablando aquí del poder inspirador de los padres. De modo que si como padres seguimos replicando, porque lamentablemente la mayoría de nosotros fuimos educados con cosmovisiones antibíblicas, es la verdad. Aún en lugares o en familias cristianas se pudo permear mucho del mundo. Entonces, la invitación aquí y el motivo por el que refiero el capítulo 12 de Romanos es precisamente porque tenemos como padres que reconocer que somos inspiradores, que nosotros vamos a poder disfrutar en la medida en la que entendemos estos preceptos bíblicos, ¿verdad? Disfrutar en el sentido bíblico, pero también instruir en el sentido bíblico y formar esa cosmovisión. Este versículo 12 precisamente es una apelación a eso, ¿verdad? A que, así como vimos que la cosmovisión tiene que ver con normativas establecidas en el cerebro, nosotros como padres estamos llamados a renovar nuestra mente, como padres cristianos, a renovar nuestra mente con las palabras de Dios. Si nosotros como padres somos renovados en nuestra manera de ver las cosas, la vida, de interpretar la realidad, nuestros hijos que están creciendo en el mismo entorno van a recibir también esta cosmovisión. ¿Sí? El problema es que queremos hogares bíblicos, pero sin ser y sin haber pasado por ese proceso de transformación mental. Ahora que estoy hablando de ambiente, y para cerrar esta primera parte sobre el tema de cosmovisión y de filosofía, les voy a platicar también que Dilley, el mismo psicólogo hermeneuta que comentó lo primero del ambiente, estamos viendo que él de hecho lo empleó y le apunta al ambiente como ese principal constructor de la cosmovisión individual. Charlotte Mason, a su vez, le concede también un grado importante, ¿sí? Un carácter de instrumento educativo, el ambiente. De hecho, quienes están un poco familiarizados con la filosofía de Charlotte Mason, sus 20 principios se resumían en 3 grandes premisas: el ambiente, la disciplina del hábito y la presentación de ideas vivas, que también tiene mucho que ver en este apartado de la cosmovisión. Y de hecho son los 3 instrumentos de los que podemos hacer un uso lícito para la crianza de los hijos. Entonces, les comparto que hablaba Charlotte Mason del ambiente, una cita muy breve que dice: el ambiente rodea al niño como una atmósfera, la cual respira como su aliento de vida. Esta atmósfera emana de su entorno natural, el hogar. Podemos usar las oportunidades existentes en su atmósfera para educarlo. Cierro la parte de la cosmovisión. Voy a entrar ahora a la parte del positivismo o de la filosofía positiva. Lo comento esto y creo que es importante que como papás lo podamos entender, como papás que estamos tomando la educación de nuestros hijos en nuestras manos, porque mucho del ataque que se recibe fuera, incluso de padres cristianos, es: ¿por qué educas a tus hijos en casa? Conozco incluso pastores que no están en acuerdo con esto, ¿verdad? De educar en el hogar. Mucha gente considera que aquí los resguardamos, los protegemos, y realmente eso hacemos. No es una exageración, realmente les protegemos.
hijos, pero no sabemos de qué les protegemos muchas veces. Por eso la convicción muchas veces no es fuerte. Por eso muchas familias comienzan educando en el hogar y fácilmente se persuaden a volverlos al sistema, porque no hay una convicción. Mi idea y mi propósito de presentarles esta información que siguen es para que adquieran no solamente convicción propia, sino que además de todo puedan llevar este mensaje a otras familias y de la misma manera el Señor pueda usar para convencerles. No se trata de hacer proselitismo, se trata de guardar y de resguardar a nuestra infancia. Voy a empezar ya con todo el preámbulo que di de la cosmovisión. Creo que ya nos queda un poco más claro qué poder tiene la cosmovisión en la vida de una persona. A partir, sí, del planteamiento de que no hay una educación neutral, ¿verdad? Toda educación va a impartir ideas, pensamientos, no hay una educación que sea completamente neutra y libre de cualquier tipo de corriente o de filosofía. Todo lo que hacemos y pensamos tiene un porqué. A mí me gustaría que empezáramos a ponernos de acuerdo. Yo sé que aquí la mayoría somos cristianas y si no, bueno, de todas maneras vamos a ponernos de acuerdo en una cosa. ¿A quién le vamos a creer? Porque recuerden, yo les voy a hablar ahorita de la filosofía positiva. ¿A quién le vamos a creer? En cuanto a quién tiene el derecho de ofrecernos y de darnos esa cosmovisión. El mundo ciertamente está continuamente bombardeando, sabemos. Pero si nosotros decidimos creerle a Dios es porque uno, sabemos que Dios nos creó, ¿cierto? Para empezar, Dios creó el mundo, Dios creó todo. Dios conoce, es el principal arquitecto del mundo. Dios nos creó a nosotros, por tanto Él nos conoce mejor y conoce al mundo, ¿verdad? Entonces Él es la autoridad máxima que nos puede dar esa cosmovisión, porque Él nos conoce, porque nos creó y además de todo, porque por lo que hemos visto, ¿verdad? Porque a través de su palabra, que es el medio que Él empleó para comunicarse con nosotros, a través de su palabra nosotros podemos recibir esa cosmovisión. Sabemos que la Biblia no es un libro enciclopédico que tiene de A a la Z todas las cosas resueltas, no es ni era el objetivo de Dios hacerlo así, ¿verdad? Ahí tenemos todas las ideas que necesitábamos para aplicar a nuestra vida y definitivamente este libro nos va a dar todas las claves, muchas de las claves de la vida, una sabia dirección, ¿verdad? Para los asuntos más elementales y también los más complejos. Sin embargo, aquí hablo de tomar la Biblia como inspiración precisamente para crear nuestra cosmovisión, porque en la escuela particularmente hemos visto que hacen esta fragmentación, ¿verdad? En la que las ciencias son unas, la historia, la lengua y todo, ¿verdad? Todo está fragmentado, todo está separado, todo promueve la dicotomía, ¿verdad? Nos separan de esta fuente de conocimiento y justamente tomar la Biblia como es el libro vivo y que nos va a traer esa cosmovisión, pues no lo vamos a encontrar, ya entendiendo, ¿verdad? Pues que sí necesitamos como padres permearnos de todos los pensamientos de Dios, de toda esa imagen global que Él tiene y que nos depositó en este libro, manera en la que hemos sido llamados a cultivar estas relaciones a través de la palabra, es el medio que el Señor dispuso para comunicarse y nosotros definitivamente estamos llamados a mantener un cultivo diario, permanente con Él, para que esas ideas que están bombardeando todo el tiempo afuera no se permeen más de lo que nosotros ya estamos llenos de Él, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es que, y se los digo constantemente a mis hijos, porque nosotros pues leemos la Biblia todos los días, nuestros devocionales familiares, nuestras lecciones escolares también tienen que ver con su lectura, de modo que ellos sin ser transformados aún y renovados en este sentido, ellos pueden verlo como algo pesado. Otra vez, quizá no diario, porque de hecho les gusta, ¿no? Sobre todo a los más chicos, pero el más grande de 14, por ejemplo, puede sentir un poco pesado. Otra vez vamos a leer porque no hacemos tal otra cosa. Y yo les digo, a ver, todo el tiempo el mundo nos está atacando, todo el tiempo estamos recibiendo ideas de fuera, todo el tiempo tenemos que estarnos llenando, todo el tiempo. No hay manera de hacerle una guerra a esto si no es a través de las mismas armas que el Señor nos dejó. Ya claros en este primer apartado, a mí me gustaría compartirles rápidamente que este particular ataque a los padres, ¿verdad? Como educadores o como agentes, ciertamente el hombre nace con pecado a partir de nuestros primeros padres, lo sabemos. Sin embargo, antes había cierta lucidez, cierta conciencia despierta que le revelaba este orden, el orden natural. Los padres antes sí, hubo un momento en el que llegaban a valorar tanto esta paternidad, no solo los padres, sino que la sociedad los respaldaba. Hablo, por ejemplo, de civilizaciones antiguas como los espartanos, que sabemos eran una civilización guerrera, ¿verdad? Dura en sus prácticas, en sus entrenamientos, disciplina rígida. Aún con todo,
ellos esperaban los primeros 12 años de vida de los niños para que se formaran en casa. Misma cosa pasó acá en este lado, ¿verdad? Con los mayas, por ejemplo, y los aztecas. Sabemos que los mayas fueron una civilización muy culta, ¿verdad? Muy enfocada a las artes, a las ciencias, y los aztecas muy enfocados a la guerra también, ¿verdad? Un tanto como espartanos, pero también muy religiosos. Ambas culturas, ambas civilizaciones defendieron la infancia. No solo la defendieron, sino que para ellos era completamente lógico, normal, era parte de, ¿verdad? Que los niños se formaran con sus padres durante los primeros 12 y 14 años. Primeros 12 y 14 años respectivamente en cada cultura, y aquí encontramos un ideario que tenían y que se los voy a compartir nada más para que veamos. No siempre fue así, ¿verdad? No siempre se nos despojó de esta capacidad como padres. Ellos decían, al término de la educación familiar, se ha inculcado a los jóvenes temor a los dioses, amor a los padres, reverencia a los ancianos, misericordia a los pobres y desvalidos, apego al cumplimiento del deber, alta estimación a la verdad y a la justicia, y aversión a la mentira y al libertinaje. Este extracto lo sacan quienes han estudiado la vida de los mayas y de los aztecas, particularmente este lema es de los aztecas, ¿sí? Que fueron los más guerreros. ¿Qué vemos aquí en este ejemplo? Que ellos tenían claro que primero se forma el hombre y luego se forma el ciudadano para la vida pública. Primero la vida personal y luego la vida pública. Parece ser lo que hemos leído. Pero entonces, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos de tener claro que nosotros formábamos al hombre antes de formarlo para ser un ciudadano? Y luego entonces lo damos ahora con tanta facilidad al Estado para que lo eduque, porque nos sentimos incapaces de educarlos nosotros, porque ya algo pasó y algo nos hace ver que ahora no podemos. ¿Qué pasó, verdad? Aquí nada más resaltar que ellos no se enfocaban en el conocimiento académico, se enfocaban en las virtudes, en el carácter, en principios, en valores. Pues ya voy entrando más al tema. Han habido muchos intentos del hombre, ¿verdad? De separarlo y de alejarlo de la fe, a través de filosofías, corrientes, teorías educativas incluso, ¿verdad? Pero yo les puedo decir con mucha, y no solo yo, la historia lo puede revelar. No hay mejor instrumento para lograr cambiar la cosmovisión de alguien que la educación. Y más cuando esta educación se presenta en las primeras etapas. Ya con ese contexto precisamente de que es a través de la educación que se puede manejar mejor, ¿verdad? E implantar una cosmovisión, vemos que el positivismo ha ayudado muchísimo a lograr este objetivo. Les voy a platicar que el positivismo nace gracias a una persona, ¿verdad? Que se llamó Auguste Comte, que fue un filósofo francés. Nació en 1789. Este filósofo tenía como objetivo reorganizar y reformar la sociedad humana. Ese era su objetivo, reformarla y organizarla nuevamente. Él utilizó algunas cosas para poder conseguirlo. Él sabía que él necesitaba implantar una filosofía positiva, que ya les voy a explicar de qué trata. Tenía que unirse al proletariado y tenía que provocar una emancipación de la mujer a través de movimientos sociales, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora les voy a explicar rápidamente, no hay mucho tiempo, pero les voy a explicar qué es el positivismo. Este pensamiento, esta doctrina filosófica dice que la humanidad ha pasado por 3 etapas. La etapa teológica, la etapa metafísica y la etapa positiva o real. La etapa primera, que es la teológica, es una etapa en la que el hombre buscó darle esa explicación a los fenómenos naturales. Estos fenómenos naturales los trataba de explicar a partir de agentes sobrenaturales. Y él reconoce el fetichismo, el politeísmo, el monoteísmo, ¿verdad? Pero luego dice que pasa a una segunda etapa, que es la metafísica, donde estos fenómenos se tratan de explicar a partir de entidades abstractas, llamadas la causalidad, la finalidad de la naturaleza, las nociones de la sustancia, algo más filosófico. De hecho, es el tiempo de los filósofos. Luego, entonces, pasamos a una tercera etapa, que es en la que estamos ahora, que es la etapa de la realidad, digamos, para él, ¿no? Y esta etapa trata de explicar precisamente todos los fenómenos a partir de los hechos observables. Aquí viene el peligro, ¿no? La fe no se ve,
el espíritu no se ve, no es observable, ¿verdad? No es un hecho observable. Lo peor, Dios no es observable, ¿no? Aquí viene el primer ataque, que va poniéndose peor cada vez, porque aquí es importante destacar que lo que él trató de hacer fue imitar un modelo religioso. Él tuvo una influencia familiar católica, muy católica de hecho. Esta etapa que es muy, muy marcada, tenía mucha influencia obviamente del catolicismo, y él logró ver precisamente un modelo que podía replicar para reorganizar a la sociedad. Aquí nos van a hacer sentido tantas cosas, lo van a ver. Aquí vamos a poner mucha atención porque así es como él lo estructuró, ¿verdad? Él reemplazó a Dios por el hombre. Y suena muy bien para los que no son creyentes, no son convertidos, ¿verdad? Porque suena una filosofía bastante altruista, muy social, muy humana. Porque si la finalidad y si reemplazo a Dios por el hombre, entonces ya no le sirvo a Dios, le sirvo al hombre. Entonces lo que parece bastante noble está disfrazado de tantas cosas que son perversas. Satanás no viene y se presenta como diablo, ¿verdad? Corremos todos. Se presenta como ángel de luz y esta filosofía parece de verdad muy noble, muy noble. Lo que hace justamente al reemplazar a Dios por el hombre, él le llama el gran ser. Este gran ser para el positivismo, para esta filosofía positiva, es todos los grandes hombres, ¿verdad? Del pasado, los muertos ilustres, así lo llama. Y en este modelo religioso que les comento, él estipula que así tal cual se tiene que replicar y vemos que mientras en el catolicismo se tiene el tema de los ritos, los sacerdotes y las festividades, no solamente en los católicos, ¿verdad? Vemos también un orden que ha sido establecido por Dios. ¿Cómo vemos reflejados estos ritos? Esos ritos son más claramente perceptibles cuando vemos las lecciones escolares, es a través de lecciones escolares. Los sacerdotes para él son los maestros y el calendario de fiestas no es un calendario de fiestas para darle gloria al Señor, sino para darle gloria a estos hombres ilustres. Entonces, bueno, no sé si en sus países se conocen, pero las efemérides suena precisamente a un calendario de este tipo. Les voy a decir una frase que él dijo, en otro tiempo hubieron de estar profundamente dominados por la teología, sobre todo católica, pero durante su emancipación mental, la metafísica no ha podido deslizarse entre ellos por no encontrar la cultura especial sobre la que descansa. Solo la filosofía positiva podrá de nuevo apoderarse radicalmente de ellos. Eso lo dijo Auguste Comte, y lo que leemos aquí no es sin una preparación de un escenario. Él preparó un escenario y no tenía prisa, ¿saben? Sabía que esto no se iba a conseguir pronto. No tenía prisa, pero sí tenía mucha determinación y tuvo muchos aliados que le siguieron en el tiempo. Si no saben, él es padre de la sociología. La sociología es la constructora de la sociedad actual. Este positivismo nos llega a México, que es de donde yo soy, ¿verdad? A través del gobierno de Benito Juárez. No sé si ustedes ubican a este personaje político, fue un presidente, pero quien lo trajo a México particularmente fue un hombre que se llamó Gabino Barreda, fue un político y filósofo que se fue a Francia, fue discípulo directo de Comte y se vino a México, acá lo trajo y a través del gobierno de Benito Juárez es que se impone a la sociedad. Se propagó rápidamente acá a través de revistas, periódicos científicos y fíjense, científicos, carácter científico, siendo también una religión, pero una religión humana completamente. Luego, entonces, ellos crean una sociedad aquí en México que se llamó Sociedad Positiva de México, que operó por 14 años y que tuvo en circulación una famosa revista que se llamó Revista Positiva, donde propagó todas sus ideas sobre esta filosofía, ¿verdad? La idea era, obviamente, impactar en la educación. Y no me da tiempo de mostrarle los principios, pero se los voy a mandar, porque estos principios son tan reveladores. Entendemos ya más o menos de qué va el tema de la filosofía positiva. Cuando vean los principios se van a dar cuenta porque este es un peligro, ¿verdad? Porque esto va a ser una convicción para nosotros no volver ni siquiera a tomarles los métodos educativos, porque nosotros sabemos que toda filosofía tiene que ser práctica también, ¿verdad? O sea, una filosofía que no se pone en práctica se pierde. Y lo que hicieron ellos fue poner métodos también para que su filosofía pueda implantarse en la mente y practicarse. De modo que ellos reestructuraron también cómo lucía la educación en ese tiempo. No nada más sacaron el catolicismo que estaba obviamente metido en el sistema escolar y educativo del país, sino que además incorporaron nuevos métodos, porque justamente ellos decían que ese mismo modelo, digamos, de sucesión
que tenía la misma sociedad en evolución, pasando por la etapa de la teología, de la metafísica y la etapa positiva, digamos, o real positiva, lo mismo ocurría en cada persona. O sea, cada persona replicaba, era como un microsistema de eso, de manera que tenían incluso un plan, un método para llevarlo a cabo. Los niños pudiera parecer muy similar a Charlotte Mason porque también consideraba que sus primeros años no debían tener una educación sistemática, pero que una vez ellos empezaran a tener cierto interés, conocimiento y demás, se les debían acercar a la literatura, al dibujo, por ejemplo, a la música, a las lenguas extranjeras. Ese era su primer acercamiento y a la vez era una elevación para el niño a la siguiente etapa metafísica. En esta etapa metafísica, por ejemplo, lo que vemos es que el niño entonces ya puede formalizar más una educación. Ellos comienzan con matemáticas y ahorita les voy a decir por qué comenzaban con matemáticas, con astronomía, luego van con la física, la química, luego estudian biología, a la par que estudian la sociología y estudian también el latín y el griego para poder crear un sentimiento filial a la sociedad. Aquí vemos, por ejemplo, que el fin para él, el fin de la educación era la moral. En las que conocemos la pedagogía de Charlotte Mason, sabemos que todo parte de Dios, es el principio y fin de la educación, llegar al conocimiento de Dios. Para él era la moral. Fíjense aquí qué terrible, porque en algún momento, pasando esta etapa de las ciencias y de la metafísica, el niño podría, o el chico, el joven adolescente podría pasar a la última etapa en la que ya esta concepción positivista del mundo y de la vida sería implantada en él. Ese era su objetivo, ¿no? Esto no es nuevo, desde ese tiempo, 1861, incluso cuando empezó a ponerse en uso en México. Pero esto es lo mismo, ¿eh? De hecho, Jorge Viaña, que es un maestro universitario, además investigador, dice que las prácticas educativas de hoy son el resultado de siglos de esfuerzo positivista por capturar la conciencia y la subjetividad en la perspectiva de legitimizar la dominación. Dominación, otra palabra. Decimos legitimizar la dominación, pero ¿de qué dominación hablamos? Recordemos que en el contexto que les comparto, en el que tenían mucha influencia del catolicismo, incluso estaba aliado con los contrarrevolucionarios católicos de su época, él veía ahí un modelo de dominación perfecto. La Iglesia Católica no es como ahora, ¿verdad? Que ya no tiene poder, que ya no tiene autoridad, como la tenía en ese tiempo. En ese tiempo, bueno, era máxima autoridad. La Iglesia hacía, pues, mucho del orden social. Lo que vemos en este modelo de dominación precisamente es que los que eran dominados o sometidos no se resistían a la dominación porque consideraban que se les hacía un bien. Mismo modelo. En la educación, nadie desconfía de lo que se está viendo en las escuelas hoy porque pensamos que nos están haciendo un bien. Al final están estableciendo este modelo de dominación. Otro maestro, ¿verdad? Muy prestigioso, de hecho también ha hecho muchos artículos de investigación. Él se llamó Ritzer y él dijo que Comte soñaba con llegar a ser sumo sacerdote de una nueva religión de la humanidad. Creía en un mundo que finalmente sería gobernado por sociólogos sacerdotes, ¿no? Haciendo como el contraste. Y bueno, Viaña, el mismo investigador, dijo que, pero lo más importante es mostrar en sus propias palabras el pensamiento de voluntad, de dominación que tiene la pedagogía de Durkheim. Y déjenme decirles que Durkheim ahora es el principal constructor de la sociedad que tenemos, porque además de todo fue una persona que perfeccionó este modelo positivista de Comte. Él es influencia de muchos pedagogos que le siguieron. Y bueno, él dice que sostenemos que uno opera de forma difusa y eufemistizada hoy en día en Latinoamérica. O sea, prácticamente el positivismo ha invadido muchos países. O sea, por lo menos de las que estamos aquí, seguramente sí. Y una última frase de él mismo: para la nueva filosofía, el orden constituye siempre la condición fundamental del progreso y recíprocamente el progreso se convierte en el fin necesario del orden. Como en la mecánica animal, el equilibrio y el progreso son mutuamente indispensables como fundamento y destino. Aquí solamente recordarles que cuando escuchemos orden y progreso, estamos hablando de filosofía positiva, es decir, lo vemos en la política, en la educación y en muchas áreas de la vida, en el trabajo, en muchas cosas. Hasta aquí cierro ya lo de filosofía positiva, pero no las voy a dejar desilusionadas.
les quiero hacer un llamado a resguardar la primera infancia. Charlotte Mason estaba completamente convencida de que esos primeros años de vida, el niño forma no solamente la cosmovisión, que es tan importante, sino que forma sus futuras relaciones con el conocimiento, ¿verdad? Incluyendo el conocimiento de Dios, que es aquí lo que más nos importa. Ahora les voy a leer algunas citas. Creo que estas citas hablan por ellas mismas, no voy a decir mucho más, solo se las voy a presentar. Esta que les voy a compartir es de justamente Charlotte Mason y dice: si la madre no mirara en menos a su hijo, ¿lo dejaría acaso en compañía de una persona sin preparación durante sus primeros años de vida, cuando toda su naturaleza, tal como el lente sensible del fotógrafo, está recibiendo impresiones indelebles a cada momento? Esto tiene mucha relación con otra cita que encontramos en el volumen 2 de la misma obra de Charlotte Mason, que es Padres e Hijos, pero aquí nos habla de un doctor, de un psiquiatra muy conocido y reconocido en su época, que habló de los efectos estructurales de las experiencias de la vida. Y esa frase dice: podemos sentar las bases físicas de la memoria. Mientras el niño de ojos muy abiertos estira su personita con patadas sin rumbo sobre su alfombra, va recibiendo inconscientemente esas primeras impresiones que forman sus primeros recuerdos, y podemos ordenar esos recuerdos para él. Podemos ver que las primeras imágenes que ve son imágenes de orden, pulcritud, belleza, que los sonidos que el bebé escucha son musicales y suaves, tiernos y alegres, que las fosas nasales del bebé solo huelen delicada pureza y dulzura. Estos recuerdos permanecen a lo largo de la vida, grabados en el cerebro que no piensa. Como veremos más adelante, los recuerdos tienen un cierto poder de acrecentamiento, donde los hay. Se juntan otros del mismo tipo. Recordamos aquí las ideas iniciales y toda la vida se ordena sobre las líneas de estos primeros recuerdos puros y tiernos. Creo que esto es tan revelador. Si yo no lloro ahorita, de verdad es porque estoy en conferencia, pero de verdad esto conmueve mucho. Esta otra frase no conmueve, es una triste realidad. Hay un documento que encontraron en una fotocopiadora después de pasada la Segunda Guerra Mundial. Este documento es bastante certero en sus planes, es de una sociedad secreta, obviamente, pero se los leo para contrastarlo con algo más que dijo Charlotte Mason también. Este dice: para lograr una economía totalmente predecible, deben mantenerse los elementos de las clases bajas de la sociedad bajo el control total, es decir, debe creárseles hábitos, entrenamiento enyugado y asignarle deberes sociales de largo alcance desde una temprana edad, antes de que ellos tengan oportunidades de cuestionarse la propiedad de la materia. Para lograr tal conformidad, la unidad familiar de las clases bajas debe desintegrarse mediante un proceso creciente de los padres y del establecimiento por crear centros de cuidado de menores, dirigidos por el gobierno para los niños huérfanos de cuidado, dado el trabajo de sus padres. Huérfanos de cuidado, dado el trabajo de sus padres. También suena algo bastante difícil de leer, pero tan real y tan presente en la sociedad. Y bueno, lo que Charlotte Mason hablaba aquí de lo que pasó en la guerra, cuando Alemania buscaba llevarse a los niños desde muy pequeños para empezar a formar en ellos esta conciencia de patriotismo, de defender la patria y demás. Ella dijo: el Estado privó a los niños de la autoridad de sus padres porque esa autoridad falló en criarlos con virtudes que son buenas para la sociedad. Tal vez que el Estado tome el rol parental es el último desastre que puede suceder a la nación. Estos pobres niños tendrán que crecer en un mundo donde incluso el nombre de Dios está prohibido. Nunca sabrán acerca de la lealtad a los padres, de la hermandad, el amor y la amabilidad hacia los vecinos, de lo cual todos los niños aprenden viviendo en familia. Después de cierta edad o a cierta hora, a estos niños se les permite visitar a sus padres, pero una vez que la alienación a sus padres se ha establecido, los dulces y fuertes vínculos se han roto y los padres se han librado públicamente de su deber y autoridad. La destrucción de la familia está completa. Lo que veremos será una generación que ha crecido como huérfanos desde su nacimiento. Otra vez, el mismo término. Este es un evento sin precedentes en la historia del mundo. Tal cual se los dije, las frases hablan por sí solas, estas citas que extraje. La última es una pregunta que ella misma hace. ¿Quién fijará las limitaciones a la potestad de los padres? El destino del niño lo rigen sus padres, porque ellos tienen la tierra virgen para ellos solos. La primera siembra debe estar en sus manos o en las manos de los que elijan delegar.
Pues yo creo que cierro con esa pregunta, ¿no? ¿A quién decidimos nosotros delegar a nuestros hijos? Este mensaje no es para que nos los quedemos. Creo que hay mucho que como papás convencidos podemos hacer para entregar este mensaje a otros y con esto finalmente glorificar al Señor. Necesitamos generaciones fuertes, pero parte de padres fuertes y convencidos.